Entonces, primero, definamos a qué se refiere con eventos vasculares cerebrales. Estos son trastornos del encéfalo, ya sea encéfalo tallo, que puede ser algo transitorio, que puede ser permanente, ya sea por una isquemia, ya sea por una hemorragia, en el que se involucran vasos sanguíneos cerebrales, que puede ir asociado a algún proceso base. ¿Ok? Entonces, dependiendo la zona que esté afectada, son los datos clínicos que podemos tener. Datos clínicos neurológicos o datos clínicos neurooftalmológicos. En epidemiología, pues realmente no es una entidad rara. Se habla de 6.6 millones que en Estados Unidos que han tenido un evento vascular cerebral. Y se proyecta que para el 2030, pues 20.5 de todos estos infartos, pues pudieran caer en estas categorías, isquémicos, hemorrágicos, que es más o menos lo que estamos viendo en la época actual. 87% suelen ser isquémicos, 13% son hemorrágicos. Los eventos vasculares cerebrales hemorrágicos son fulminantes, entonces si una persona llega a salir adelante, puede quedar con secuelas muy importantes para su calidad de vida. En nuestro país, por las características de los síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión, dislipidemia, pues se pretende considerarlo ya como un problema de salud pública prioritario. ¿Okay? Entonces, en el 2010 se hablaba de que ocupaba el sexto lugar dentro de las principales causas de defunción. Entonces, no es un caso, no es una entidad rara. ¿Sí? Podemos dividirlos en eventos isquémicos y en eventos isquémicos transitorios y en eventos isquémicos ya instaurados. Los isquémicos transitorios pueden dar datos neurológicos, pueden manifestarse en las primeras 24 horas, pero ya cuando se instaura un evento, pueden ser ya, no son datos aislados, sino datos neurológicos francos y que perduran por más de 24 horas. ¿Okay? Conozcamos un poco qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Sabemos que el cerebro es de los que más exigencia de sangre y de oxígeno requieren. Para que una persona pierda el estado de alerta, tiene que pasar 5 segundos sin que el cerebro reciba un aporte sanguíneo. Y para que este daño sea irreversible, deben pasar 5 minutos por lo menos. O sea que aunque se trate de revertir después de esos 5 minutos, el daño que queda pues es lamentable. Por eso siempre se habla contrarreloj. Hay protocolos en los institutos nacionales y en las instituciones de salud de código-infarto, código-cerebro, de la importancia de que no es un evento que puede esperar al día siguiente, sino que son eventos que se tienen que atender de inmediato. Tan solo para que nos demos una idea, el 15% de todo lo que se manda a la economía de sangre, el 15% lo consume nuestro cerebro. Entonces, de ahí la importancia. En un adulto, el 20% es el requerimiento de oxígeno para un niño, para un cerebro adulto. Mientras que para los niños el requerimiento de oxígeno es del 50%. O sea, nos damos una idea de la importancia que es mantener oxigenado y con flujo sanguíneo adecuado. ¿Okay? El flujo sanguíneo por el cerebro es de aproximadamente 800
mililitros por minuto. Y de acuerdo a las áreas que lo requieran, pueden incrementarse o pueden disminuirse. La corteza, por las funciones que se desempeña, son las que más lo consumen. La sustancia blanca no lo consume tanto. Ahora sí, ¿cómo explorar a un paciente que tiene un evento vascular cerebral? Aquí, eh, aunque ya tenemos una rutina de exploración, muchas de estas entidades no podrían ser exploradas de manera adecuada. O sea, si tratamos de adaptar al paciente a nuestra exploración, quedarían muchas áreas que no podrían ser explicadas. Sin embargo, en este tipo de pacientes, pues tenemos que adaptar nuestra exploración a los requerimientos que tenga el paciente, ya sea que venga en silla de ruedas, ya sea la cooperación del paciente, si realmente no está cooperando para agudeza visual, pues tenemos que ver la función visual de si realmente hay función o no, de acuerdo a otro tipo de pruebas. ¿Okay? En este esquema, siempre hablamos de circulación anterior y circulación posterior. La circulación anterior está dada por las carótidas. En la circulación posterior está dando por el sistema vértebro-basilar. Entonces, de acuerdo a la estructura que nos esté dando, si es circulación anterior que podemos tener, pues afecciones monoculares, amaurosis, bajas visuales de un solo ojo, puede haber agnosias, puede haber apraxias, pero cuando las lesiones son en la parte más posterior, pues podemos tener baja visual bilateral, podemos tener alteraciones de la coordinación de la visión, de los movimientos oculares, podemos tener diplopia, podemos tener alteraciones somatosensitivas y cada una de ellos pues tienen características muy sui generis. ¿Qué incluye nuestra revisión neurooftalmológica? Pues realmente no incluye nada en extraordinario. Revisar una observación general, la agudeza visual que se hace a cada paciente, refracción, si se permite la estereopsis, si se permite la visión cromática, sensibilidad al contraste, los movimientos oculares, la exploración pupilar, la sensibilidad de la córnea, si se permite, pues ponerlo ante la lámpara de hendidura, si es posible la presión intraocular, fondo de ojo y campo visual. ¿Okay? Entonces realmente no hay nada extraordinario, nada fuera de serie. De la revisión que se realiza en un consultorio de salud visual, oftalmólogo o optometrista. ¿Okay? En agudeza visual, pues tenemos que estar muy atentos porque a veces por ahorrar tiempo, por volumen, pues vamos señalando del lado derecho, primera letra, y nos vamos, que nos diga la F, la T, la L, la P, y no estamos perdiendo que si realmente está teniendo visión del lado contralateral. Es decir, que si solamente le señalamos las letras que están a nuestra izquierda en este momento, pues nos estaremos perdiendo el campo del lado derecho. Entonces la importancia que el paciente lo lea de manera corrida y de una por una. Esto nos puede dar desde ese momento, si el paciente tiene esa cooperación, desde ese momento podemos darnos cuenta si realmente hay un defecto campimétrico, sí o no. Si el paciente empieza a decirnos, bueno, las veo, pero no las recuerdo, o empieza con que no puede emitir el nombre de cada una de las letras, pues ya tendríamos que buscar, pensar en que puede tener una agnosia visual. ¿Okay? El campo visual
el gol estándar hasta este momento en los problemas neurooftalmológicos sigue siendo el campo Goldman. A una persona que tiene una visión menos de 20/400, cuenta dedos, percepción de luz, bueno, 20/1200 por lo de visión baja, probablemente con Humphrey no pudiéramos determinarlo, pero una persona que tan solo percibe luz, por campo Goldman se puede determinar dónde está la isla de visión. Recordemos que los primeros 10 grados centrales son lo más importante porque la persona puede tener una visión 20/20, aunque el resto del campo temporal y nasal esté perdido. Sin embargo, si se tiene una pérdida de los primeros 10 grados, la persona puede tener una visión peor a 20/400, aunque el resto del campo periférico pueda estar conservado. ¿Okay? Muchas de estas lesiones pues, pueden ir asociadas con vía córtico-espinal, motora, sensitiva, por el trayecto donde puede estar la lesión. Si es en tallo, pues puede ir asociado a alguno de los nervios oculomotores, más alteraciones sensitivas, más alteraciones motoras o la combinación de motor y sensitivo. ¿Okay? Ya estamos más o menos familiarizados con los efectos campimétricos. Cuando son hemianópticos, hemianopsias homónimas, hablamos que las lesiones están por detrás del quiasma, que pueden ser de cintilla óptica o por detrás del cuerpo geniculado lateral. Entre más simétricas sean, son más posteriores. Es decir, que si hay una integridad macular y es muy congruente, muy simétrica, que no pasa más de 5 o 10 grados, el defecto lo podemos localizar en el óvulo occipital. Sin embargo, hay algunas áreas que pueden estar hablando de sectores, no hemianopsias, sino cuadrantes. Por ejemplo, en el tercer cuadro, que es la cuadrantanopsia homónima contralateral inferior. Y esto nos habla de la vía genículo-calcarina que viaja por el trayecto del óvulo parietal. Entonces, cuando estas afectan, pues pueden darnos este tipo de efecto campimétrico. Las radiaciones, cuando son cuadrantanopsias homónimas, pero superiores, tendríamos que buscar en la vía genículo-calcarina del lóbulo temporal. ¿Ok? Sin embargo, este tipo de lesiones superiores e inferiores también las podemos tener en el lóbulo occipital. Es decir, que no se afecta todo el óvulo, sino solamente el labio superior de la cisura calcarina o el labio inferior de la cisura calcarina. Si es superior, nos puede dar un defecto parecido al del óvulo parietal. Por el contrario, si es inferior, podemos tener un defecto muy simétrico, muy parecido, perdón, al del lóbulo temporal.